todos aquellos que tengan la oportunidad de oír por medio de este mensaje. Por aquí les habla su hermano y amigo Xavier Colmenares de la iglesia Manada Pequeña, Maracay, Estado Aragua, ubicada en Venezuela, mi pastor Enrique Colmenares, y hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante, recordando que trabajamos con el ministerio evangelístico Voz, que clama en medio de este desierto, en medio de la situación adversa, en medio de tantas cosas que hoy vivimos. Y quisiera hablar de Gálatas capítulo 4, versículo 22 en adelante. Habla de una alegoría. Me ha llamado la atención durante mucho tiempo, porque el apóstol Pablo habla claramente y expresa sobre dos nacimientos. Quisiera hablar acerca de eso. Quisiera hablar un poco de historia, trasladarme un poco allá al tiempo en el cual se habló de un silencio, en el cual Dios no habló durante 400, algunos dicen que son 450, 420 o 400 años de silencio. Lo importante es reconocer de que hubo un silencio en el cual Dios no habló a la humanidad, pero en ese silencio nacieron muchas cosas. En el imperio griego, un hombre llamado Antíoco IV Epifanes, este hombre era emperador griego, y este hombre quería helenizar, que era traer las costumbres y la cultura griega y ponerla a que los judíos participaran de esta cultura griega y ellos pudieran doctrinar, y se le iba a hacer más fácil poder controlar a estas personas que eran judíos y que tenían unas raíces, una cultura, unas leyes, unos mandamientos, y obviamente este imperio griego venía con una ideología muy diferente. Pero podemos ver que en medio de ese silencio se levantó una familia sacerdotal llamada Macabeos. Estos libros, llamados como libros apócrifos, para los que hoy tenemos la Reina Valera, cuando se hizo la tremenda de que estos libros no son canon, son libros apócrifos. Algunos dicen que tienen verdades muy profundas o herejías, contienen herejías. Este libro es considerado un libro histórico, el cual hasta ahora se menciona en el libro, en la historia de Israel es mencionada esta familia Macabeos, porque esta familia realmente existió, esta familia realmente hizo algo en pro de Israel. Pero es decir de que fue algo diseñado por Dios, sencillamente quedó en la historia. Obviamente Dios está en la historia, pero difícilmente puede haber una edificación en la iglesia con referente a este libro. Pero hago mención de esto porque de allí, de ese silencio, nace algo lo cual se estructuró, lo cual se planificó, se organizó, y esto determinó a que muchas personas, en vez de acercarse a Dios, cada día se alejaban más y más. Esto se levanta esta familia Macabeos, alguien llamado Matatías, padre de estos 5 hombres, los cuales procedían de la tribu de Judá. Y este hombre, Judas Macabeo, fue uno del que promovió la rebelión. Este hombre se organizó con unas personas que mantenían la cultura judía, y además de eso estas personas mantenían creencia conservadora a la cultura de Israel, y estas personas eran llamadas Hasidim, los cuales procedían también de una tribu. Y estos hombres, o el término Hasidim significa piadoso, ellos así mismo se llamaban piadosos, y obviamente de aquí nace algo, una trayectoria basado a una organización ortodoxa, basado en una organización estricta, exigente, la cual se llama los fariseos. Los fariseos provienen de esta secuencia, de este legado, de una iglesia que nació mediante un silencio, donde hay profecías, donde hay cosas que son mencionadas como que si Dios hubiese hablado, pero Dios había guardado. Sí, sorprende es que nace esta iglesia en el 150 a.C. Nace la iglesia o el templo, porque lo que hizo Judas Macabeo fue reestructurar el sacerdocio como ellos lo mantenían, y él se dedicó a poner sacerdotes, doctores de la ley, doctores, la palabra fariseo significa eso, el que separa
y explica la palabra fariseo. Por eso es que ellos se gozaban tanto en decir fariseo. Hay gente que piensa que la palabra fariseo es una ofensa, mas sin embargo eran personas que se dedicaban en separar y aclarar ampliamente lo que era la ley. Esto nace del silencio, y cuando nos vamos a la alegoría de Gálatas capítulo 4 nos damos de cuenta de algo, y es que Abraham dice que tuvo un hijo llamado Ismael, el cual provino de un esfuerzo humano, pero también tuvo un hijo llamado Isaac, el cual estaba basado en la promesa y el cual nació de aquella mujer que era estéril. Y podemos ver que el versículo 26 dice: alégrate tú estéril, la que no daba luz, da voces de dice, mas nosotros somos hijos de Sara, somos hijos de la promesa como Isaac, no somos hijos de la esclava como Agar, porque Agar representa, lo dice el apóstol Pablo, el monte Sinaí, en el cual hoy muchos están en esclavitud. Nosotros representamos a los hijos de Sara, aquella Jerusalén celestial, la que no se toca, la que no se mueve. De ahí procedemos nosotros. Entonces podemos ver de que hay cosas que nacen con un esfuerzo humano y hay otras cosas que nacen por el propósito, que nacen por una voluntad humana, por un deseo, de anhelo humano, pero no por un diseño establecido de Dios. Ismael nació por un apresuramiento a no esperar el tiempo indicado para que naciera lo prometido de Dios. Isaac nace en el tiempo de Dios, basado en el propósito de Dios, y Dios sustentó, respaldó y mantuvo lo que había nacido bajo su promesa. Entonces podemos darnos cuenta de que en este periodo de tiempo Dios guardó silencio, pero después de terminado el silencio de Dios, Dios vuelve a hablar con la organización establecida. Dios no habló con los fariseos, ni con los doctores de la ley, ni con las personas que se hacían llamar piadosos, porque los fariseos eran personas que tenían esta cultura tan arraigada, guardaban los días de reposo y habían transversado lo que estos días significaban. Estas personas guardaban los días de celebraciones en los calendarios judíos. Estas personas creían en la resurrección de los muertos. Estas personas creían en la ley de Dios, y ellos expresaban y explicaban. Habían maestros, doctores, escribas, personas que se dedicaban a escribir, a transcribir lo que la ley y los mandamientos de Dios establecían. Pero Dios no tomó a ningún maestro de la ley, Dios no tomó a ningún fariseo, Dios no tomó a ninguno de estos que pertenecían a la organización establecida, a la organización religiosa que se mantuvo durante años de silencio, sino que Dios levanta a alguien diferente, a alguien distinto, que también procede de una familia sacerdotal, el cual es hijo de un hombre llamado Zacarías, el cual era sacerdote en ese tiempo, y que también procedía de una mujer que era estéril llamada Elizabeth. Este hombre llamado Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, es el que se levanta en medio de un imperio religioso, y este hombre empieza con su mensaje a llamar al arrepentimiento y convertimiento, y ahora dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que me llama la atención de esto, porque ahora él empieza a derribar la estructura religiosa que se había generado delante de un silencio, porque ahora había llegado lo que nació de Dios, ahora había llegado y se había manifestado lo que verdaderamente Dios había hablado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quería decir esto? Que el reino de los cielos no estaba presente hasta que Juan el Bautista. Cuando Cristo se presenta, lo primero que Jesús hace cuando habla en la sinagoga es un mensaje de arrepentimiento. Obviamente también utiliza las mismas palabras que utilizó Juan el Bautista, y dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se hace. Cristo empezó a determinar enseñanzas distintas y hablaba con una autoridad diferente, porque era lo que había nacido de Dios. Dice la Biblia que en una oportunidad los fariseos y las personas que estaban allí estaban contemplando el templo que habían levantado, que habían construido. Jesús le dice: en 3 días le derribo el templo que han levantado. Y ellos le dicen: ¿cómo tú puedes tumbar en 3 días lo que nosotros hemos levantado en 40 años? Sin embargo, la Escritura dice que hablaba de su propio cuerpo, pero la Biblia también ilustra de que este templo fue destruido, porque Cristo determinó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Quiere decir que lo que ellos tardaron años en reconstruir, para el reino
no era apropiado. Y Jesús empezó a sanar los días sábados. Jesús empezó a hacer cosas que para ellos estaban fuera de la organización y de lo que ellos habían establecido. No sabían que lo que este hombre llamado Jesús estaba haciendo es algo que procedía y procede del corazón de Dios. Estas personas se habían, hermano, fortalecido mentalmente en que eran como a ellos le habían enseñado, que eran como a ellos pensaban de sus antepasados, de la genealogía. Ellos pensaban que era la manera correcta durante muchos años que ellos venían transcurriendo en esto, y ellos se encargaban de guardar lo que por años estaba estropeando Jesús a estas personas que guardaban el día de reposo, a estas personas que hacían esta cantidad de cosas, pero hipócritamente, falsamente. Jesús le pudo decir generación de víboras, Jesús le pudo decir hipócritas, porque eran personas que ponían carga sobre los demás, pero sobre ellos mismos no ponían tal responsabilidad, ellos mismos no ponían tal cargo, y para ellos le daba manifestar, mostrar, porque la palabra religiosidad es alguien que muere, alguien demostrativo, alguien que es oprimido y alguien que es opresor. Hay personas que son oprimidas mediante la fe y hay otras personas que son opresoras y utilizan la fe. Y esto es algo que se repite, es algo que Macabeo pudo ver, en el sentido de que Judas Macabeo entendió de que si él se aliaba a esta gente que se denominaban piadosos, de donde provienen los fariseos, ellos sabían que podían adquirir gran poder para derrocar. Incluso lo lograron, derrocaron. Ellos se rebelaron en el 150 a.C. y lograron hacerlo. Estas personas reestructuraron, organizaron y se dieron de cuenta de que pudieron alcanzar más con la parte de la fe que con la parte política. Se vuelve a repetir años más adelante, después de la muerte de Cristo, con un hombre llamado Constantino, el cual era un emperador de Roma, y este hombre logró lo que no podía con la política, hacerlo con la religión. Esta persona logró transmitir su imperio, tanto así que de allí proviene lo que se denomina como la Iglesia Católica, la cual mantiene unos libros y otras secuencias que no es el tema que hoy estamos hablando. Pero el tiempo del ocultismo, o la época oscura, o la Edad Media, nos damos de cuenta de que muchas personas utilizaron la palabra del Señor para ellos sustraer lo que ellos querían hacer, sus anhelos. Pero nos damos de cuenta de que aquella voz que clama en el desierto no busca lo suyo propio. Estas personas, como Juan el Bautista, estaba en el desierto. Él vivía en el desierto, pero daba palabra que refrigeraba, hermano, el alma, el espíritu, refrigerio a sus almas. Era ese oasis en medio de esa sequedad, era la sombra que daba en medio de ese sol que habita en el desierto. Había una esperanza, y hoy hay una esperanza. Hoy todavía hay una esperanza, hoy hay una voz que clama en el desierto. Hay una voz que no está en la parte de la época oscura, la cual vivimos años atrás. Hoy hay una voz que se levanta, hoy hay una voz que clama. Hoy hay personas que todavía mantienen el mensaje verdaderamente como Dios lo ha establecido en su escritura. Hoy no estamos, hermano, atendiendo a organizaciones humanas, decretos humanos, a dichos humanos. Pablo o Pedro pudo decir que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando a ellos lo oprimieron a que no predicase más en el evangelio de Cristo, o que no hablase más en nombre de este hombre tan maravilloso, él pudo decir: es mejor agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Ahora yo te pregunto, ¿qué harás tú? ¿Agradarás a Dios o vas a agradar a los hombres? Conviene más que agrademos a nuestro Dios, el único verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy por muchos lugares van a querer callar nuestra voz. Hoy en muchos lugares van a querer silenciar y querrán que hablemos lo que ellos quieren que hablemos. Pero hoy hablaremos lo que el Señor ha determinado hacer. No guardaremos silencio. Y recuerda que somos como el viento. No sabemos de dónde somos ni a dónde vamos, pero estamos en todo. Yo soy la voz que clama en el desierto. Tú también eres la voz que clama en el desierto. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.